Iniciamos con la helicopráctica. Enunciado 1. Identifique y subraye los verbos copulativos y predicativos. Vamos a ver. Los niños están felices porque la próxima semana salen de vacaciones. Ubiquemos los verbos. Están. Y están tiene al lado un complemento que viene a ser el atributo. Así que el verbo, ya sabemos, será un verbo copulativo. Fíjense, el verbo salen. Salen. Tiene sentido completo. Así que este verbo es predicativo. B. Todos están enterados del amor de Pedro y Paola y los apoyan en todo. A ver el verbo. Están. Fíjense, el verbo estar y tiene su atributo, enterados todos. Así que copulativo. También tenemos apoyan. Y apoyan tiene sentido pleno, así que será un verbo predicativo. Si digo, Pedro está muy feliz porque ya es correspondido con sus sentimientos, tenemos aquí el verbo está. Y fíjate, tiene también su atributo, ¿no? Muy feliz Pedro. Por lo tanto, copulativo. Tenemos también el verbo es correspondido, una perífrasis, ¿bien? Alguien lo corresponde. Recuerda el verbo que manda, el último. Así que este verbo será predicativo. Permaneció en cama durante un mes y perdió todos los exámenes finales. En este caso, permanecer, permaneció. Pero fíjate, no hay un atributo, sino dice permaneció en cama. Entonces sería predicativo, se vuelve predicativo. Necesariamente tiene que haber un atributo. Luego dice perdió. Y sabemos que perder tiene sentido pleno, así que es predicativo también. Si digo, sé obediente, Fiorella. El verbo es sé, el verbo ser. Y obediente va a ser el atributo de este sujeto, ¿no? Así que copulativo. Y si digo su palacio es de cera, fíjate, el verbo es. Ajá, ese verbo es copulativo porque tiene una frase preposicional. ¿Bien? Muy bien, continuamos. Enunciado número 2. Señale si los verbos de las siguientes oraciones son transitivos o intransitivos. Si el verbo es transitivo, indique cuál es el objeto directo. Bien, empezamos. A, ya has ganado la concesión. En este caso, el verbo es has ganado. Y podría preguntar, ¿qué has ganado? Y ahí podría reconocer que hay un OD, la concesión. Por lo tanto, el verbo es transitivo, ya que tiene objeto directo. Si digo, yo lo detesto, vean ese pronombre lo, es como decir detesto a alguien. Eso va a ser un OD, por lo tanto, el verbo detesto será transitivo, ya que tiene objeto directo. Si digo tráemelo, por favor, en este caso, trae es el verbo. Igual que el anterior, tiene un pronombre lo. Entonces, ese pronombre es OD, así que el verbo será transitivo, ¿bien? Encontrarás una solución al problema. En este caso, el verbo encontrarás. Podría decir, ¿qué encontrarás? Una solución, ¿no? Entonces, encontrarás será transitivo, ya que tiene objeto directo. Sentí terror al ver esa película. En este caso, el verbo sentí. ¿Qué sentí? Terror. Así que el verbo es transitivo, ya que tiene objeto directo. Hoy festejan el año nuevo y se irán a comer a un restaurante muy elegante. En este caso, el verbo festejan. Podría preguntar, ¿qué festejan? El año nuevo. Entonces, el verbo es transitivo, ya que tiene objeto directo, ¿no? Y cuando digo irán, el verbo ir más bien no acepta OD. Este verbo más bien sería intransitivo. Bien, chicos, vamos a seguir. Enunciado número 3. Indique si los enunciados tienen verbo copulativo o verbo predicativo. A. Ha sido seleccionado para capacitar. El verbo es ha sido seleccionado. Alguien lo selecciona. Por lo tanto, el verbo es predicativo. Alex ha estado jugando en clase. Y el verbo es ha estado jugando. Es como decir juega. Entonces es predicativo. Carlos fue aplaudido en el evento. Y el verbo fue aplaudido. Alguien lo aplaude. Entonces también predicativo. Están esperando a los ganadores. El verbo están esperando, o sea, esperan. También predicativo. Ana tiene que ser su mejor amiga.
tiene que ser, será. Su mejor amiga sería atributo de Ana. Entonces es copulativo. Carlos fue apurado a su casa. El verbo es fue, que en este caso es ir. Así que ese verbo es predicativo. Ustedes serán llamados por el jefe. Serán llamados, ¿no? El jefe los llamará. Así que el verbo llamar es predicativo. Juan había estado ayer. Había estado. Y ayer sería un atributo, así que es copulativo estar. Carol ha de ser un excelente docente. Ha de ser, o sea, será. Un excelente docente será el atributo, así que será copulativo. Estos serían destituidos de la corte. En este caso, serían destituidos. Alguien los destituye. Será predicativo. Muy bien, vamos a continuar. Enunciado número 4. Señale qué tipo de verbo pronominal, reflexivo, cuasirreflejo o recíproco presentan las oraciones. A. Los pobladores se molestarán al descubrir las mentiras de estos políticos. Bien, es cuasirreflejo, ¿no? La acción no recae en este ser, ¿sí? Es cuasirreflejo. Nos acordamos de cómo llegó al pueblo. El verbo acordamos, ¿no? Es cuasirreflejo también. Ambas familias se detestaban intensamente. Es recíproco, una acción compartida. Muy temprano me desperté para irme de viaje. Es cuasirreflejo, desperté. Se preguntará si lo visto no es un engaño más. En este caso se preguntará reflexivo, ¿no? Se preguntará a él mismo. Ella se maquilló y se depiló. También los verbos se maquilló y depiló son reflexivos. Antonio y Carlos se saludaron. En este caso, recíproco, una acción compartida. Y me marcharé pronto es cuasirreflejo. Bien, continuamos. Enunciado número 5. Subraye los verbos. Todos son copulativos y el atributo. A. Ellos tienen que ser abogados. Tienen que ser. Y abogados va a ser el atributo. Tu casaca es de cuero. Es. Y de cuero es el atributo. A ver, C. Él fue testigo en el juicio. Fue. Y testigo es el atributo de él. Cecilia sería la ministra. Sería. Y la ministra el atributo de Cecilia. Josefa estuvo nerviosa. Estuvo. Y nerviosa el atributo. Era una amiga de la infancia. Era. Y una amiga de la infancia será el atributo del sujeto. José Luis es médico. Es el verbo. Y médico el atributo de José Luis. Ellos fueron cazadores. Fueron. Y el atributo cazadores. Miguel estuvo allá. Estuvo. Y allá el atributo de Miguel. Fiorella es de Lima. Es. Y de Lima será el atributo de Fiorella. Enunciado número 6. Presenta verbo recíproco. A. Nos darán una opción. B. Nos fuimos muy tarde. C. Nos vamos a Trujillo. D. Nos vimos en la playa. Y E. Nos sirvieron el café. ¿Cuál será el verbo recíproco? Recuerda que es una acción compartida. Así es, alternativa D. Nos vimos en la playa. Es como decir, te veo y me ves. Acción que se comparte. Enunciado número 7. Indique la alternativa donde el verbo ser es un verbo auxiliar. Bien, ella dice el enunciado A, ellos han de ser sus invitados. B, el técnico fue el artífice del triunfo. C, Matilde es testigo eficaz. D, estos serían destituidos del Congreso. Y E, Mario ha sido un gran profesor. En este caso tendríamos como un verbo auxiliar al verbo ser. Muy bien, alternativa D. Estos serían destituidos del Congreso, ¿sí? Enunciado número 8. Indique qué oraciones presentan verbo cuasirreflejo. ¿Te acuerdas del verbo cuasirreflejo, no? La acción ya no recae en el ser y además esos verbos van a ser intransitivos. Dice 1, Marín se va.
2, Mario se fue a la calle. 3, yo me moriré pronto. Y 4, ellos se han visto ayer. Veamos cuál podría ser. Bien, enunciado número 1, Marín se va. 2, Mario se fue a la calle. 3, yo me moriré pronto. Esos serían verbos cuasi reflejos. Por lo tanto, la alternativa, muy bien, B, 1, 2 y 3. Muy bien, chicos, hemos concluido. Sé que ustedes podrán desarrollar estas actividades y desarrollarán también su Helico Workshop. Vamos, ustedes pueden.